Hola 911. Sí, hay dos chicas negras perturbando el área. Vengan rápido. La mujer blanca, Patricia Hendricks, sostenía su teléfono mientras le decía bruscamente a la policía. Pronto, las luces rojas y azules intermitentes atravesaron el tranquilo aire nocturno de Riverside Meadows. Dos gemelas negras de 8 años estaban sentadas en la acera, con lágrimas en los ojos mientras una mujer blanca las observaba con los brazos cruzados, señalándolas acusadoramente: no pertenecen a este barrio, punto. La voz de Patricia Hendrick era gélida. No estábamos haciendo nada malo. Esta es nuestra casa. Maya gritó desesperada. Llevo 2 años viviendo aquí. Nunca te había visto antes. Patricia replicó. Antes de continuar, suscríbete porque lo que viene a continuación te dejará sin palabras. ¿Dónde está tu madre?, preguntó suavemente uno de los policías. En el hospital, Mia sollozó. Es médica. Opera de corazón. Patricia se burló. ¿Médica? Estas chicas claramente se inventan historias para que no las arresten. Parecen ladronas que vinieron a robar. Vamos a un internado, suplicó Maya. Acabamos de llegar a casa hoy. Internado, ¿verdad?, se burló Patricia. ¿Dónde está tu prueba, tu identificación? ¿La llave de tu casa? Nuestra llave está dentro. Nos quedamos encerradas. ¡Qué conveniente! Patricia se burló, volviéndose hacia los oficiales. Toda respuesta es conveniente. Dicen que su madre es doctora, pero convenientemente no está aquí. Oficiales, sé que lo que hago puede parecer duro, pero tenemos que proteger nuestro vecindario. Estas chicas aparecen de la nada con su pequeña historia. No mentimos, gritó Mia entre lágrimas. Entonces demuéstrenlo, retó Patricia con frialdad. No pueden, ¿verdad? Porque no pertenecen aquí y ambas son ladronas. Me aseguraré de que las arresten hoy. Las gemelas se abrazaron, sus pequeños cuerpos temblando mientras un oficial decía: chicas, tendrán que sentarse en la patrulla mientras verificamos su historia. No, por favor. Nuestra mamá llegará pronto, suplicaron aterrorizados. Patricia observaba con satisfacción, convencida de que estaba protegiendo su vecindario de estos niños desconfiados. Entonces, de repente, el rugido de un motor cortó el aire. Un todoterreno negro entró chirriando en el camino de entrada, con los neumáticos chirriando. La puerta del conductor se abrió de golpe. Una mujer saltó, todavía vestida con un uniforme quirúrgico y con una insignia del hospital colgando de su cuello. Su mirada recorrió la escena, los coches de policía, la multitud de vecinos y finalmente se posó en sus 2 hijas sentadas en la acera llorando. El rostro de Patricia pasó de una satisfacción petulante a una sorpresa absoluta mientras miraba a la mujer que sostenía a las niñas que lloraban. Porque quienquiera que fuese esta madre, Patricia estaba a punto de descubrir que había cometido el mayor error de toda su vida. Pero antes de revelar quién es esta madre y por qué el mundo de Patricia está a punto de derrumbarse, asegúrate de estar suscrito y presionar la campana de notificaciones para no perderte lo que sucede a continuación. Créeme, querrás ver esto. Si te opones a la injusticia, escribe justicia en los comentarios y cuéntanos desde donde estás mirando en los comentarios. Ahora, volvamos a la historia. Pero para entender cómo llegamos a este momento, tenemos que retroceder en el tiempo. Volvamos a ese mismo momento de la mañana, cuando todo todavía era perfecto, cuando 2 pequeñas niñas no tenían idea de que su mundo estaba a punto de ponerse patas arriba. Eran las 6 de la mañana cuando la doctora Valerie Thompson llegó con su todoterreno negro a la entrada circular de Riverside Academy, uno de los internados más prestigiosos del estado. El sol apenas comenzaba a asomar por el horizonte, teñiendo el cielo de tonos naranja y rosa. Salió de su coche y se ajustó mejor el abrigo para protegerse del aire fresco de octubre. Y allí estaban, Maya y Mia Thompson, 2 niñas idénticas de 8 años llenas de alegría y emoción, paradas en la entrada principal de la escuela con sus maletas con ruedas y mochilas a juego.
En el momento en que vieron la camioneta de su madre, sus rostros se iluminaron como la mañana de Navidad. ¡Mami! Gritaron al unísono, abandonaron su equipaje y corrieron a toda velocidad por el camino de entrada. La doctora Valerie Thompson, una de las cirujanas cardiotorácicas más respetadas de todo el estado, una mujer que podía sostener un corazón humano en sus manos sin temblar, cayó de rodillas allí mismo en ese camino de entrada y dejó que las lágrimas fluyeran libremente mientras sus hijas se estrellaban en sus brazos. «Mis bebés», susurró, abrazándolos tan fuerte, respirando el aroma de su cabello, sintiendo sus pequeños corazones latiendo contra su pecho. «Mis hermosos, hermosos bebés. Mamá te extrañó muchísimo». 8 semanas. Habían pasado 8 largas semanas desde que los había abrazado así. 8 semanas de videollamadas, mensajes de texto y paquetes con notas de amor. 8 semanas durmiendo en una casa vacía. Cocinando para uno, llegando a casa y encontrando silencio en lugar de risas, charlas y el hermoso caos que solo los hijos pueden traer. Maya se apartó primero, con los ojos llenos de lágrimas de felicidad. «Nosotros también te extrañamos, mamá. Tenemos mucho que contarte. Saqué una A en mi proyecto de ciencias», añadió Mía, saltando de emoción. «Y aprendí una canción nueva al piano. ¿Puedo tocarla cuando lleguemos a casa?» La doctora Thompson rió entre lágrimas, besándolas en la frente. «Sí, sí, puedes contármelo todo. Tenemos todo el fin de semana juntas. Solo tú, yo y todos los panqueques que podamos comer». El viaje a casa estuvo lleno de charla ininterrumpida. Las gemelas sentadas en el asiento trasero hablaban una encima de la otra de esa manera que solo las gemelas pueden. Completando las frases de la otra, riéndose de chistes privados, contándole a su madre sobre sus maestros, sus amigos, la comida del comedor que era totalmente asquerosa y la próxima fiesta de Halloween en la escuela que lamentaban perderse. La doctora Thompson las miró por el espejo retrovisor, con el corazón tan lleno que sentía que iba a estallar. Para esto trabajaba. Por eso aceptaba cada turno extra, cada cirugía complicada, cada día agotador. Para que sus hijas pudieran tener las oportunidades que ella nunca tuvo. Para que pudieran ir a las mejores escuelas, tener la mejor educación, convertirse en lo que quisieran ser. Su padre habría estado muy orgulloso. Michael Thompson, su esposo, el amor de su vida, un bombero que había muerto hacía 3 años, corriendo a un edificio en llamas para salvar a una familia atrapada en el 4º piso. Los había sacado a todos, a cada uno. Pero él nunca lo logró. Las gemelas solo tenían 5 años. Valerie había estado tan perdida en su dolor ese primer año que apenas podía funcionar. Pero tenía 2 niñas pequeñas que dependían de ella, que buscaban en ella fuerza, respuestas, el amor que habían perdido cuando su papá se fue al cielo. Así que se recompuso. Trabajó más duro que nunca. Y cuando se presentó la oportunidad de enviar a las niñas a la Academia Riverside, una escuela con los mejores consejeros, los mejores programas, un lugar donde podían sanar, crecer y prosperar, la aprovechó. Aunque le rompía el corazón estar lejos de ellas. «Mami, ¿nuestra habitación sigue igual?», Maya preguntó mientras llegaban a Riverside Meadows. «Exactamente igual, cariño. No toqué nada. Te está esperando tal como lo dejaste». La casa en 247 Maple Drive era una hermosa casa colonial de 2 pisos con un porche envolvente y un árbol de arce en el patio delantero. La doctora Thompson lo había comprado hace 2 años justo después de aceptar su puesto en el Mercy General Hospital. Se suponía que sería un nuevo comienzo, un lugar donde pudieran construir nuevos recuerdos, donde las niñas tendrían un patio para jugar, buenas escuelas cerca para cuando estuvieran listas para volver a casa del internado. Los vecinos, bueno, la mayoría de ellos eran bastante educados. Asentían con la cabeza cuando la veían, la saludaban desde sus entradas, pero siempre había una distancia, una frialdad. Ella era la mujer negra que vivía sola, que salía temprano y llegaba tarde a casa,
que no asistía a las barbacoas del barrio ni a las fiestas de la cuadra. Ella sabía lo que algunos de ellos pensaban. Podía sentirlo en las escaleras, oírlo en sus conversaciones susurradas que se detenían cuando ella pasaba. Pero la doctora Valerie Thompson no había llegado a donde estaba preocupándose por lo que la gente de mente estrecha pensaba de ella. Ella tuvo sus hijas. Ella tuvo su carrera. Ella tenía su propósito. Eso fue suficiente. Cuando entraron en el camino de entrada esa mañana, al otro lado de la calle, Patricia Reese estaba observando desde la ventana de su sala de estar. Ella hizo eso mucho, miró, observó, tomó notas mentales sobre las idas y venidas de Riverside Meadows. Patricia se había mudado al vecindario hacía 2 años, casi al mismo tiempo que el Dr. Thompson, aunque nunca se habían conocido formalmente. Patricia la conocía solo como la mujer negra de la colonia, alguien reservada, que parecía no tener familia, ni visitas, ni vida más allá del trabajo. Patricia había hecho suposiciones, el tipo de suposiciones que decían más sobre ella que sobre el Dr. Thompson. Pero esta mañana, Patricia no estaba mirando personalmente al Dr. Thompson. Ella estaba observando a las 2 niñitas negras que sacaban maletas de un baúl, riendo y charlando. Patricia frunció el ceño. En 2 años, nunca había visto niños en esa casa. Ni una sola vez. ¿Quiénes eran estas chicas? ¿Por qué estaban aquí? Tomó nota mental de vigilar la situación. Nunca se puede ser demasiado cuidadoso, se dijo a sí misma. El barrio tenía que mantener sus estándares. Dentro de 247 Maple Drive, la casa de los Thompson cobraba vida con el sonido de la familia. Nuestra habitación. Nuestra habitación. Los gemelos chillaron y corrieron escaleras arriba, con su madre siguiéndolos detrás y riendo. Su dormitorio estaba exactamente como lo habían dejado en septiembre. 2 camas individuales con edredones morados a juego. Estanterías llenas de libros y peluches. Un escritorio junto a la ventana donde hacían los deberes durante las vacaciones de verano. Fotos de su padre en la mesita de noche. Michael con su uniforme de bombero sonriendo. Esa gran sonrisa cálida que había hecho que Valerie se enamorara de él todos esos años atrás. Las niñas corrieron hacia sus camas y se dejaron caer en ellas con un dramático gesto de felicidad. Es tan bueno estar en casa, dijo Mia. Aunque sea solo por el fin de semana, añadió Mia. La doctora Thompson se sentó en el borde de la cama de Mia, pasando la mano por las trenzas de su hija. Sé que es duro estar lejos, pero les va muy bien en la escuela. Sus profesores me dicen que son las mejores de la clase. Pero te extrañamos, mami, dijo Nia en voz baja. A Valerie se le encogió el corazón. Yo también te extraño, cariño, todos los días. Pero esto es temporal, ¿recuerdas? Solo hasta que el horario de mami se alivie un poco. Entonces podrás volver a casa para siempre, ir a la escuela aquí y estaremos juntas todas las noches. ¿Lo prometes? Preguntaron las 2 chicas juntas. Lo prometo. Pasaron la mañana haciendo todo lo que se habían perdido. El Dr. Thompson hizo panqueques con chispas de chocolate, la receta de su padre. Vieron dibujos animados acurrucadas en el sofá. Las gemelas le mostraron sus tareas escolares, sus proyectos de arte, las pulseras de la amistad que habían hecho en la clase de manualidades. Fue perfecto. Era todo lo que Valerie había soñado durante esas largas y solitarias semanas. Pero a la una, la realidad se impuso. El Dr. Thompson tenía una cirugía programada para las 2. Un reemplazo de válvula de rutina. Nada demasiado complicado, pero aún así requería su presencia. Había arreglado que Emma, una estudiante universitaria responsable que cuidaba niños ocasionalmente, viniera a cuidar a las niñas desde la 1:30 hasta que ella llegara a casa sobre las 5. Está bien, mis amores, dijo, poniéndose la bata en su habitación. Emma estará aquí en 30 minutos. ¿Recuerdas las reglas? No abras la puerta a desconocidos, recitó Maya. Quédate dentro con las puertas cerradas, añadió Nia. Te llamaré si necesitamos algo.
Terminaron juntas. Perfecto. Las besó a ambas. Estaré en casa antes de que te des cuenta. Luego pediremos pizza y veremos la película que quieras. Trato hecho. Trato hecho. La doctora Thompson cogió sus llaves y su placa del hospital, echó un último vistazo a sus hijas, a todo su mundo, y salió por la puerta. No tenía ni idea de que pasarían horas antes de que las volviera a ver. No tenía ni idea de que en pocas horas volvería corriendo a casa para encontrarlas llorando, rodeadas de policías, acusadas de delitos por una mujer que pronto necesitaría desesperadamente su ayuda. Al otro lado de la calle, Patricia Aris lidiaba con su propia crisis. Su hijo Marcus se había despertado esa mañana quejándose de dolor en el pecho. Sus labios tenían un tinte azulado. Respiraba con dificultad. Marcus había nacido con una cardiopatía congénita. Ya había tenido 2 cirugías en sus 10 años de vida. Los médicos le habían advertido a Patricia que probablemente necesitaría más a medida que creciera, pero últimamente su condición se había mantenido estable. Se había permitido albergar la esperanza de que tal vez, solo tal vez, ya habían pasado lo peor. Esta mañana, esa esperanza se hizo añicos. Llamó a su cardiólogo de inmediato. Le dijeron que lo llevara a urgencias del Merci General. Le harían pruebas. Y entonces el médico la apartó con esa mirada. La mirada que todo padre teme. Señor Arix, la condición de Marcus se ha deteriorado significativamente. Necesita cirugía pronto, posiblemente en las próximas 24 a 48 horas. Patricia había sentido que su mundo se desmoronaba, pero él acababa de... Lo sé, pero su corazón está luchando. Necesitamos reparar el defecto antes de que se vuelva crítico. Ahora, mientras veía al doctor Thompson alejarse de su casa, Patricia esperando que el hospital llamara con la fecha de la cirugía, esperando saber qué cirujano operaría a su hijo, esperando que todo su mundo continuara o se derrumbara. Su teléfono estaba apretado en la mano. Tenía los nervios a flor de piel. Su miedo era, haciéndole ver amenazas por todas partes, incluso en 2 inocentes niñas que pronto estarían sentadas en su propio porche. Si aún no estás suscrito, tienes que pulsar ese botón ahora mismo porque la forma en que estas 2 historias se entrelazan es algo que no te puedes perder. La siguiente parte te dejará boquiabierto. A la 1:30, Emma, la niñera, debía llegar a casa de los Thompson, pero a la 1:15, su coche se averió en la carretera. Llamó al doctor Thompson inmediatamente, presa del pánico y disculpándose. Doctor Thompson, lo siento mucho. Mi coche acaba de morir. Estoy esperando una grúa, pero no sé cuánto tardará. Valerie ya estaba en el hospital preparándose para la cirugía. Su paciente ya estaba preparada. Tenía 15 minutos antes de tener que estar en el quirófano. Pensó rápido. Las chicas eran responsables. Conocían las reglas. Emma llegaría tan pronto como pudiera. Estaría bien. Estarían bien durante 1 o 2 horas solas. Está bien, Emma. Solo llega tan pronto como puedes. Llamaré a las niñas y les avisaré. Llamó a Maya y a Mia, les explicó la situación y les recordó las reglas una vez más. Estaremos bien, mami, le aseguró Maya. Somos niñas grandes. La doctora Thompson colgó, respiró hondo y entró al quirófano. Guardó su teléfono en una taquilla, como dictaba la política del hospital. No tenía forma de saber que en solo 2 horas sus hijas la necesitarían desesperadamente. Que un vecino las vería sentadas afuera y haría la peor suposición posible. Que llamarían a la policía. Que sus bebés estarían llorando, aterrorizados, traumatizados, y que la mujer que causó todo esto pronto estaría rogando por su ayuda. Porque a veces el universo tiene una forma de enseñarnos las lecciones más difíciles justo cuando necesitamos aprenderlas. Y Patricia Endris estaba a punto de aprender una lección que jamás olvidaría. ¿Alguna vez has tenido un vecino que nunca llegó a conocerte realmente, pero luego descubrió que te había juzgado completamente mal? Suscríbete y cuéntamelo abajo porque esto sucede más a menudo de lo que creemos.
Exactamente. Eran las 3 de esa tarde, mientras la doctora Valerie Thompson estaba concentrada en el quirófano, reparando cuidadosamente la válvula cardíaca dañada de una paciente. Sus hijas tomaron una decisión simple e inocente que lo cambiaría todo. «Voy a buscar el correo», anunció Maya, levantándose de un salto del sofá donde habían estado viendo dibujos animados. «Espera, te acompaño», dijo Mia, siguiendo a su hermana hasta la puerta principal. Salieron a la hermosa tarde de octubre. El aire era fresco y puro. Las hojas estaban esparcidas por el césped en tonos rojizos y dorados, y todo se sentía en paz. Maya bajó corriendo los escalones del porche hasta el buzón al final del camino de entrada mientras Mia esperaba junto a la puerta. Tras ellas, la puerta principal, equipada con una cerradura automática que su madre había instalado por seguridad, se cerró con un clic. Mia regresó con un puñado de correo, principalmente facturas y anuncios, y alargó la mano hacia el pomo de la puerta. No giraba. Lo intentó de nuevo, pero seguía cerrado. Mia. La voz de Mia era débil. ¿Trajiste la llave? Los ojos de Mia se abrieron de par en par. Pensé que lo tenías. Ambas niñas se palparon los bolsillos, revisaron el pequeño bolso que Mia llevaba. Nada. La llave estaba dentro, en la encimera de la cocina, donde su madre la había dejado con instrucciones explícitas. «Ay, no», susurró Mia, con el labio inferior empezando a temblar. «Mami se va a enfadar mucho con nosotras». «No pasa nada», dijo Mia, intentando sonar valiente, aunque le temblaba la voz. «Probemos por la puerta trasera. Quizá mami la dejó sin llave». Las gemelas corrieron hacia la parte trasera de la casa, sus zapatillas crujiendo sobre las hojas caídas. Probaron por la puerta trasera, cerrada con llave. Revisaron la ventana de la cocina a la que pudieron llegar, cerrada con llave. Todas las ventanas del primer piso estaban aseguradas, tal como les había enseñado su madre, consciente de la seguridad. Caminaron con dificultad hasta el porche delantero y se sentaron en los escalones, intentando no entrar en pánico. «¿Qué hacemos?», preguntó Mia. «Esperamos», decidió Mia. «Emma, la criada llegará pronto. Ella tiene una llave, ¿recuerdas? Y mami llegará a casa a las 5. Son solo las 3. Estaremos bien». Así que se sentaron. Dos niñas de 8 años en su propio porche, completamente ajenas a que las observaban. Al otro lado de la calle, Patricia Endriss había llegado temprano a casa después de enseñarle una casa a un cliente. Estaba agotada, estresada y muy preocupada por Marcus, que descansaba arriba tras su aterradora mañana en el hospital. Se estaba sirviendo un café cuando un movimiento llamó su atención a través de la ventana de la sala. Dos niñas negras sentadas en el porche de la casa de enfrente, la casa donde esa mujer vivía sola. La mente de Patricia se fue de inmediato al peor lugar posible. Había vivido frente al 247 de Maple Drive durante 2 años, 2 años completos, y nunca, ni una sola vez, había visto niños en esa casa. La mujer que vivía allí siempre estaba sola. Siempre. Patricia lo sabía porque observaba. Llevaba la cuenta. Consideraba que era su deber como residente de toda la vida saber quién pertenecía a Riverside Meadows y quién no. Y estas niñas, definitivamente no pertenecían. ¿Quiénes son estos niños y por qué están aquí?, murmuró para sí misma, acercándose a la ventana. Durante 15 minutos, observó. Las chicas no hacían nada sospechoso en realidad. Solo estaban sentadas, hablando entre sí, probando la puerta de vez en cuando. Pero para la mente suspicaz de Patricia, nublada por el prejuicio y el miedo, cada acción inocente parecía siniestra. ¿Por qué probaban la puerta? ¿Estaban comprobando si había alguien en casa? ¿Planeaban entrar a la fuerza? ¿Dónde estaban sus padres? ¿Por qué 2 jóvenes negras estaban sin supervisión en este vecindario? El teléfono de Patricia vibró. Un mensaje de texto del hospital. Hemos programado la cirugía de Marcus para mañana por la mañana a las 8 de la mañana.
La doctora Valerie Thompson realizará el procedimiento. Por favor, llegue a las 6 de la mañana para la preoperatoria. Patricia apenas registró el nombre del cirujano. Su mente estaba demasiado concentrada en la amenaza al otro lado de la calle. Tomó una decisión. Iba a enfrentarse a estas chicas. Salió, fingiendo revisar su buzón, aunque ya había recibido su correo esa mañana. Las gemelas la notaron de inmediato, y siendo las niñas educadas y bien educadas que su madre les había enseñado a ser. Sonrieron y saludaron. Patricia no les devolvió el saludo. En cambio, las miró con ojos fríos y desconfiados, y cruzó la calle directamente hacia ellas. Las sonrisas de las gemelas se desvanecieron al ver a esta desconocida acercarse con evidente hostilidad. «Disculpe», dijo Patricia, con un tono ya cortante y acusador. «¿Qué hace aquí?» Maya y Mía intercambiaron miradas nerviosas. Algo en la voz de esta mujer las incomodaba, pero su madre les había enseñado a ser respetuosas con los adultos. «Vivimos aquí, señora», dijo Maya cortésmente. «Solo estamos esperando a nuestra mamá», entrecerró los ojos de Patricia. «¿Vives aquí? Nunca te había visto, y llevo 2 años viviendo al otro lado de la calle». «Vamos a un internado», explicó Mía, bajando la voz ante la mirada severa de Patricia. «Acabamos de llegar a casa hoy. Es nuestra primera visita desde septiembre». Patricia soltó una burla que hizo que ambas chicas se estremecieran. «¿Internado? ¿No? ¿Dónde está tu madre?» «En el trabajo», respondió Maya. «Es médica en el hospital. Volverá a casa a las 5. Una médica». La voz de Patricia destilaba burla e incredulidad. «Claro. ¿Y van a un internado?» Lo dijo como la mentira más ridícula que jamás había oído. Miró a esas 2 niñitas negras con ropa informal, mochilas y caras inocentes, y simplemente no podía o no quería creer que pudieran vivir en esa casa. Ir a un internado prestigioso o tener una madre médica. «Las chicas como tú no van a internados», dijo Patricia, con sus prejuicios apenas disimulados. «Y esa mujer que vive aquí no tiene hijos». «Yo lo sabría. Llevo 2 años vigilando esta casa». Las gemelas se miraron confundidas y cada vez más asustadas. «¿Chicas como nosotras?», preguntó Maya con voz temblorosa. «¿Qué quieres decir?». La mandíbula de Patricia se tensó. «Sabes exactamente a qué me refiero. Este es un barrio respetable». La insinuación flotaba en el aire como veneno. Estas chicas, por el color de su piel, no pertenecían a un barrio respetable. No importaba lo que dijeran. No importaba que dijeran la verdad. Patricia ya había decidido quiénes eran y qué representaban. Y ahora sus comentarios se volvieron aún más directos, más crueles. «Llevo 2 años viviendo aquí», continuó Patricia, alzando la voz. «Esa mujer siempre está sola. Nunca tener hijos». De repente, 2 pequeñas niñas negras aparecen de la nada, afirmando que viven aquí. «¿Crees que soy estúpida?». Maya empezó a llorar. «Vivimos aquí. Acabamos de llegar de la escuela. Llegamos a casa esta mañana». «¿Y entonces dónde están tus uniformes escolares?», Patricia exigió. «¿Dónde está tu equipaje? Muéstrame pruebas». «Adentro». Mía sollozó, señalando la puerta. «Estamos encerrados. Nuestra llave está dentro». Patricia se rió. Un sonido áspero y cruel. «Qué conveniente. Cualquier respuesta que tengas es conveniente, ¿no? No puedes demostrar nada porque todo lo que necesitas está convenientemente encerrado dentro de una casa que no es tuya». Ella dio un paso más cerca y su sombra cayó sobre las asustadas chicas. «Creo que estás aquí para robar el lugar. Creo que estás vigilando esta casa, esperando que el dueño se vaya para poder entrar». Los gemelos se abrazaron, sus pequeños cuerpos temblaban. Esto ya no daba solo miedo. Esto fue aterrador. Esta mujer los acusaba de ser criminales. Tenían 8 años y un adulto los trataba como si fueran peligrosos. «Por favor», suplicó Maya,
mientras las lágrimas corrían por su rostro. Por favor, solo llama a nuestra mami. Ella te lo dirá. Su número es. No estoy llamando a nadie. Patricia la interrumpió fríamente. Voy a llamar a la policía. No. Ambas chicas gritaron. Por favor, no lo hagas. Estamos diciendo la verdad. Por favor. Pero Patricia ya había sacado su teléfono. Ella marcó el 911. Y cuando el operador respondió, su voz adquirió un tono de preocupación urgente. Sí, necesito reportar a 2 niños sospechosos que intentan ingresar a una residencia en Maple Drive, dijo sin apartar la mirada de los gemelos que sollozaban. Dicen que viven aquí, pero conozco a la dueña de la casa y vive sola. Están claramente mintiendo. Hizo una pausa y escuchó al operador. Sí, todavía están aquí. 2 jovencitas negras. Ellos no pertenecen a este barrio. Nunca los había visto antes y he vivido aquí durante 2 años. Tienen alguna historia sobre un internado y que su madre era doctora, pero obviamente no es cierta. Los matices raciales en su voz eran inconfundibles. Ella no estaba simplemente reportando actividad sospechosa. Ella estaba reportando niños negros sospechosos en un vecindario donde ella decidió que no pertenecían. Los gemelos, aterrorizados más allá de las palabras, intentaron desesperadamente llamar a su madre. Maya sacó el teléfono celular que el Dr. Thompson le había dado para emergencias. Esto definitivamente calificó como una emergencia. Ella marcó con dedos temblorosos. Sonó y fue al buzón de voz. Mamá, por favor contesta. Maya sollozó en el teléfono. Por favor, mami. Hay una señora que llamó a la policía y no nos cree y tenemos miedo. Por favor, llámanos de vuelta. Por favor. Pero el teléfono de la doctora Valerie Thompson estaba en una taquilla fuera del quirófano. No podía oírlo. No podía ver las llamadas perdidas que se acumulaban. Estaba metida en la cirugía, concentrada por completo en salvar la vida de alguien. Completamente inconsciente de que sus hijas también necesitaban ser salvadas. Las gemelas, sin ningún otro lugar a donde ir ni nadie que las ayudara, caminaron hasta la acera y se sentaron, agarradas de las manos con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Apretaron sus cuerpos, tratando de encontrar consuelo el uno en el otro mientras las lágrimas corrían por sus rostros. Patricia estaba de pie junto a ellas como un guardia, con los brazos cruzados, una expresión de sombría satisfacción en su rostro. En su mente, estaba siendo una vecina responsable. Estaba protegiendo a su comunidad. Estaba haciendo lo correcto. En cuestión de minutos, los vecinos empezaron a salir de sus casas. La señora Miller del número 42, el señor Chen de la calle de abajo, los Johnson de casa de la esquina. Algunos salieron por genuina preocupación, otros por curiosidad, y algunos salieron con sus teléfonos ya grabados, listos para captar cualquier drama que se estuviera desarrollando. ¿Qué pasa?, gritó la señora Miller. Encontré a estas chicas intentando entrar a la casa de los Thompson, anunció Patricia en voz lo suficientemente alta para que todos la oyeran. Dicen que viven allí, pero todos sabemos que el Dr. Thompson vive solo. He llamado a la policía. Algunos vecinos asintieron con aprobación. Otros parecían incómodos, pero no dijeron nada. Y las gemelas sentadas en la acera sintieron el peso de todas esas miradas juzgándolas, asumiendo lo peor de ellas, viéndolas como amenazas en lugar de niñas. Quizás esto les enseñe a no entrar donde no pertenecen, dijo Patricia lo suficientemente alto para que la multitud reunida lo oyera. Era una declaración cargada de significado. No solo se refería a la casa, se refería al vecindario. La implicación era clara. Estas niñas negras no pertenecían a Riverside Meadows. Mia hundió la cara en el hombro de Maya, todo su cuerpo temblando por los sollozos. Mia abrazó a su hermana, intentando ser valiente, intentando protegerla aunque estaba igual de asustada. «Quiero a papá», susurró Mia. Papá la haría parar. Pero papá se había ido, y mamá estaba inalcanzable.
Y estas dos niñas de 8 años estaban solas, enfrentando la crueldad y los prejuicios de los adultos que eran demasiado jóvenes para comprender. Ahora, déjenme preguntarles algo, y de verdad quiero. Te pido que respondas con sinceridad en los comentarios. Si vieras que esto sucede en tu vecindario, que dos niños pequeños son tratados de esta manera, ¿hablarías? ¿Intervendrías? ¿O te quedarías callado? Tu respuesta importa, así que compártela abajo. El sonido de las sirenas comenzó a sonar a lo lejos, acercándose cada segundo. Patricia se irguió, más segura. La policía venía. Había cumplido con su deber cívico. Había protegido su vecindario de estos niños sospechosos. No tenía ni idea, absolutamente ninguna, de que acababa de desencadenar una serie de eventos que destruirían su presuntuosa rectitud y la obligarían a enfrentarse a lo peor de sí misma. No tenía ni idea de que la madre de estos niños llorando estaba en ese preciso momento sosteniendo el corazón de alguien en sus manos. No tenía ni idea de que mañana por la mañana estaría sentada en la sala de espera de un hospital rezando a Dios para que alguien salvara la vida de su propio hijo. El universo tiene una extraña forma de darnos lecciones. Y Patricia Endres estaba a punto de aprender la lección más difícil de toda su vida. Si quieres ver qué pasa cuando esos policías llegan los autos y cuando el Dr. Thompson finalmente recibe la llamada, debes suscribirte ahora mismo. Presiona ese botón porque la siguiente parte de esta historia te dejará sin palabras. El enfrentamiento que se avecina es algo que no te puedes perder. Las sirenas sonaron más fuertes. Las luces intermitentes aparecieron al final de la calle y dos inocentes niñas de 8 años se abrazaron y lloraron, preguntándose por qué el mundo podía ser tan cruel. La patrulla se detuvo con las luces intermitentes. 2 oficiales salieron. El oficial Bradley, un hombre blanco de unos 50 años, y el oficial Martínez, un oficial latino más joven cuya expresión ya mostraba incomodidad. Antes de que pudieran evaluar la situación, Patricia ya estaba allí tomando el control. Oficiales, gracias por venir. Soy Patricia Endres. He vivido al otro lado de la calle durante 2 años, y puedo decirles que la dueña de esta casa no tiene hijos. Ninguno. Estas niñas aparecieron de repente con una historia sospechosa sobre un internado y su madre doctora. El oficial Martínez se agachó a la altura de las gemelas, con voz suave. Hola. ¿Cómo se llaman? Maya Thompson. Ella tartamudeó entre lágrimas. Esta es mi hermana mía. ¿Dijiste que vivías aquí? Sí. Vamos a un internado, Riverside Academy. Acabamos de llegar a casa hoy. Oficial Bradley, despacho por radio. ¿Puedes hacer una verificación de propiedad en 247 Maple Drive? La radio volvió a sonar. Registrada a nombre de Valerie Thompson. Patricia dio un paso al frente de inmediato. Eso es lo que te dije. Valerie Thompson es dueña de esta casa, pero vive sola. La veo todos los días, siempre sola. Estas chicas están usando información del buzón. ¿Tienen alguna prueba de que viven aquí? El oficial Bradley les preguntó a las gemelas. ¿Identificación? ¿Una llave de la casa? La voz de Maya se quebró. Todo está adentro. Nos quedamos afuera. No tenemos identificación. Tenemos 8 años. ¿Cuál es el nombre completo de tu madre? Doctora Valerie Thompson. Es cirujana cardíaca en el Mercy General Hospital. Patricia se rió burlonamente. Probablemente vieron el nombre en el buzón y se lo inventaron. El oficial Martínez marcó el número que Maya le dio. Sonó y fue al buzón de voz. ¿Ven? La cara de Patricia mostró triunfo. No hubo respuesta. Porque no hay madre. Está en cirugía. Maya gritó. No puede tener el teléfono encendido. ¿Por qué no nos cree? El oficial Bradley llamó al hospital. Después de un momento, colgó. Hay una doctora. Valerie Thompson en el personal. Es cirujana cardiotorácica actualmente en cirugía. Pero Patricia no se acobardaba. Eso no prueba que estos sean sus hijos. La señora Miller se acercó. Oficial,
Llevo 5 años viviendo aquí. Nunca he visto niños en esa casa. El señor Chen añadió, la mujer que vive allí siempre está sola, muy callada. Patricia parecía triunfante. Mira, todo el mundo sabe que no tiene hijos. Por favor, suplicó Maya. Espere a nuestra mamá. Ella llegará a casa a las 5. Eso es menos de 1 hora. El oficial Bradley meneó la cabeza. Tu historia tiene demasiadas inconsistencias. Es posible que necesitemos llamar a los servicios de protección infantil. No. Ambos gemelos gritaron, agarrándose el uno al otro. Por favor, no nos lleves lejos. Patricia permaneció con los brazos cruzados, sintiéndose reivindicada. A 15 millas de distancia, en el Mercy General Hospital, la doctora Thompson se quitó los guantes quirúrgicos y revisó su teléfono. 35 llamadas perdidas. Su corazón se detuvo. Ella abrió el primer mensaje de voz. La voz aterrorizada de su hija. Mamá, por favor, contesta. Había una señora y llamó a la policía y estaban asustados. Por favor, mami. Tengo mucho miedo. La doctora Thompson ya estaba corriendo hacia su auto cuando sonó su teléfono. El hospital. El doctor Thompson. Caso pediátrico de urgencia. Marcus Riggs, 10 años. Estado cardíaco crítico. Necesita cirugía inmediata o no sobrevivirá 2 horas. Eres el único cirujano disponible. Su mano estaba en la puerta de su coche. Tengo una emergencia familiar. El doctor Thompson de mi hija. Puede que este niño no tenga tanto tiempo. Si no lo operamos en la próxima hora, morirá. El doctor Thompson se quedó paralizado por una fracción de segundo, dividido entre 2 opciones imposibles. Encuentra otro cirujano, dijo con voz temblorosa. Mis hijos me necesitan. Colgó y salió del estacionamiento, pasando los semáforos en rojo y con la mente llena de imágenes terribles. Su teléfono sonó de nuevo. El hospital. Ella lo ignoró. Me llegó un mensaje de texto. Doctor Thompson, por favor. El niño morirá. Su nombre es Marcus Riggs. Tiene 10 años. Después de su emergencia, por favor regrese para la cirugía. Su pie presionó con más fuerza el acelerador. Sus hijas vinieron primero. Ahora quiero que respondas en los comentarios. ¿Qué haría usted en la posición del doctor Thompson? ¿Elegirías a tus propios hijos en lugar de a un niño moribundo que no conoces? De regreso a la casa, el oficial Bradley estaba llamando por radio a los servicios de protección infantil. Los gemelos lloraron más fuerte, aterrorizados de ser separados de su madre. Patricia observaba con satisfacción y a lo lejos se oía cada vez más fuerte el sonido de un motor llevado al límite. La doctora Valerie Thompson estaba a 3 minutos de distancia, y a Patricia Reese le quedaban 3 minutos antes de que su mundo se derrumbara. Si no estás suscrito, pulsa ese botón ahora porque lo que sucederá a continuación te dejará boquiabierto. El enfrentamiento que se avecina es algo que no te puedes perder. Exactamente a las 4:50 de la tarde, el sonido de neumáticos chirriando cortó el aire tenso de Riverside Meadows. Todas las cabezas se giraron cuando un todoterreno negro apareció volando por la esquina y se detuvo de golpe en la entrada del 247 de Maple Drive. La puerta del conductor se abrió de golpe y la doctora Valerie Thompson saltó, todavía con su uniforme quirúrgico puesto y su credencial del hospital colgando de su cuello. El nombre era claramente visible para todos. La doctora Valerie Thompson, cirujana cardiotorácica, recorrió con su mirada la escena en un momento devastador. Los coches de policía, la multitud de vecinos, Patricia allí de pie con los brazos cruzados, y finalmente, sus 2 hijas sentadas en la acera con lágrimas corriendo por sus caras. Maya, leía, mamá está aquí. Las cabezas de los gemelos se levantaron de golpe. Mamá, gritaron, poniéndose de pie y corriendo hacia ella. La doctora Thompson cayó de rodillas en el camino de entrada y atrapó a ambas hijas en sus brazos cuando chocaron contra ella. Sollozando histéricamente, las abrazó fuerte,
una mano en cada cabeza, presionándola cerca de su pecho. Estoy aquí, bebés. Estoy aquí. Mamá los tiene. ¿Qué pasó? Cuéntenme qué pasó. El oficial Martínez avanzó con cuidado. Señora, ¿es usted la doctora Valerie Thompson? Ella levantó la vista, con el rostro mojado por las lágrimas, pero su mirada era aguda y feroz. Sí, soy la doctora Valerie Thompson. Estas son mis hijas, Maya y Mia, y alguien necesita decirme ahora mismo por qué están llorando y por qué hay coches de policía delante de mi casa. El oficial Bradley se aclaró la garganta. Señora, recibimos una llamada sobre 2 niños no identificados que intentan acceder a esta residencia. La doctora Thompson se puso de pie lentamente, manteniendo a sus hijas cerca. ¿No identificado? Estos son mis hijos. Ellos viven aquí. Se dirigió a su camioneta y sacó una carpeta que siempre guardaba en su auto. Sus manos temblaban de rabia controlada mientras sacaba documento tras documento. Los certificados de nacimiento de las gemelas, los papeles de inscripción al internado con sus fotos, una foto familiar de su billetera que la muestra a ella, a las niñas y a su difunto padre, su licencia de conducir que muestra esta dirección. El oficial Bradley examinó cada documento cuidadosamente. Todo era legítimo. Todo coincidía. El rostro del oficial Martínez mostraba un arrepentimiento genuino. Señora, le ofrecemos nuestras más sinceras disculpas. Nos dijeron que no tenías hijos. Solo estábamos respondiendo a lo que nos dijo quién. La voz de la doctora Thompson sonó helada mientras se giraba para examinar a la multitud. Sus ojos se posaron en Patricia Endriss, que todavía estaba allí de pie, pero ahora su rostro se había vuelto completamente blanco. Como Patricia podía ver la insignia del hospital, ahora podía leer el nombre claramente. Doctora Valerie Thompson, cirugía cardiotorácica, Mercy General Hospital. Y de repente todo encajó. Hace 20 minutos la habían llamado del hospital. Señora Rix, su hijo Marcus ha sido ingresado en estado crítico. Tenemos un cirujano en espera, la doctora Valerie Thompson. Ella es la única disponible con la especialización necesaria para su cirugía. El administrador había dicho que estaba en camino, que llegaría pronto, pero no estaba en el hospital. Ella estaba allí porque Patricia había llamado a la policía por sus hijas. «Oh Dios mío», susurró Patricia, llevándose la mano a la boca. Los ojos de Thompson se entrecerraron mientras miraba a Patricia. ¿Llamaste a la policía por mis hijas? Patricia apenas podía formar palabras. No lo sabía. Nunca los había visto antes. ¿No sabías qué? La voz del doctor Thompson tembló con una furia apenas contenida. Que tuve hijos. Que las mujeres negras pueden ser cirujanas. Que los niños negros puedan ir a internados. Nunca los había visto. Pensé. ¿Lo pensaste? ¿Qué? El doctor Thompson exigió, dando un paso hacia ella. Patricia se quedó allí, con el rostro desmoronado, incapaz de responder porque la verdad era demasiado fea para decirla en voz alta. La voz del doctor Thompson descendió a un nivel de calma mortal. Viste a 2 niños negros sentados en su propio porche y asumiste que eran criminales. Tienen 8 años. La multitud de vecinos permaneció en un silencio atónito. Algunos tuvieron la decencia de parecer avergonzados. Otros se movieron incómodos. Antes de que Patricia pudiera responder, el teléfono del doctor Thompson comenzó a zumbar insistentemente. Ella lo sacó y apretó la mandíbula cuando vio el identificador de llamadas. Ella respondió sin apartar la mirada de Patricia. El doctor Thompson. La voz del otro lado era frenética. Ella escuchó. Su expresión se tensó. Sí, sé sobre Marcus Rix. Te dije que buscaras otro cirujano. Una pausa. ¿Cómo es que no hay nadie más disponible? Una pausa más larga. Su rostro reflejaba el conflicto que se desataba en su interior. ¿Cuánto tiempo le queda? Ella cerró los ojos brevemente. Entiendo. Te llamaré luego. Ella colgó. La cara de Patricia había pasado de blanca a verde.
Sus piernas empezaron a temblar. Ese es mi hijo, Marcus. Se está muriendo, ¿no? El doctor Thompson no dijo nada, solo la miró con esos ojos penetrantes. Las rodillas de Patricia cedieron. Ella se desplomó sobre el pavimento, sollozando. Por favor, doctor Thompson, se lo ruego. Él es todo lo que tengo. Los vecinos observaron en absoluto shock como esta mujer, que había sido tan justa, tan segura, tan cruel hace apenas unos minutos, ahora caía de rodillas. Sé lo que hice, jadeó Patricia entre lágrimas. Yo era horrible. Me equivoqué. Vuestras hijas, lo siento muchísimo, pero por favor, no dejéis que mi hijo muera por mis errores. La doctora Thompson se quedó congelada, con su hija todavía aferrada a su cintura. Por favor. Patricia ahora lloraba abiertamente. Él es solo un niño pequeño. Él no hizo nada malo. Castígame. Ódiame. Pero por favor no lo castigues. Haré cualquier cosa. Cualquier cosa. Los gemelos miraron el rostro de su madre, tratando de comprender qué estaba sucediendo. Mia susurró, «Mamá, el niño de esa señora está realmente enfermo». La doctora Bea Thompson asintió rígidamente, con la mandíbula apretada. Mia preguntó en voz baja, «¿Eres el único que puede ayudarlo?» «Sí, bebé». La voz de Mia era pequeña. «Va a morir si no le ayudas». El rostro de la doctora Thompson mostraba la guerra que se libraba en su interior. Todo el instinto maternal le gritaba que se negara. Esta mujer había traumatizado a sus hijos, había llamado a la policía, los había tratado como criminales, los había hecho llorar, temblar y rogar. Pero un niño estaba muriendo. Un niño inocente de 10 años que no había hecho nada malo excepto tener una madre odiosa. El silencio se prolongó, pesado y sofocante. Patricia sollozaba en el suelo, todo su cuerpo temblaba. Los vecinos contuvieron la respiración. Los oficiales observaron, comprendiendo ahora la posición imposible en la que se encontraba la doctora Thompson. Finalmente, la doctora Thompson cerró los ojos, se estremeció profundamente y respiró hondo. Cuando los abrió, su voz era firme pero fría como el hielo. Hice un juramento de salvar vidas y de no hacer daño. La cabeza de Patricia se levantó de golpe y la esperanza inundó su rostro. Gracias. Oh Dios. Gracias. No estoy haciendo esto por ti. El doctor Thompson la interrumpió bruscamente. Tu hijo es inocente. Él no merece morir porque su madre es una intolerante. Patricia se estremeció como si le hubieran dado una bofetada, pero asintió con la cabeza. Las lágrimas aún corrían por su rostro. La doctora Thompson se arrodilló ante sus hijas y tomó sus rostros entre sus manos. Mamá tiene que ir a salvar la vida de un niño pequeño. Los gemelos parecían asustados y confundidos. Pero mami, ella fue mala con nosotros. Lo sé, cariño. Ella estaba muy equivocada. Pero su pequeño no hizo nada malo. Está enfermo y necesita ayuda. Los ojos de Maya se llenaron de nuevas lágrimas, pero asintió lentamente. Como cuando papá solía salvar a la gente incluso cuando daba miedo. El doctor Thompson se quedó sin aliento. Sí, cariño. Exactamente igual que papá. Si estás viendo esto y aún no estás suscrito, debes presionar ese botón ahora mismo porque lo que sucede a continuación restaurará absolutamente tu fe en la humanidad. Esta historia está lejos de terminar. El doctor Thompson se puso de pie y miró al oficial Martínez. ¿Puedes asegurarte de que mis hijas lleguen a la casa de la señora Carter, que está al lado? Ella los está esperando. Por supuesto, señora. Se volvió hacia Patricia, que todavía estaba de rodillas. Voy a salvar la vida de tu hijo, pero cuando esto termine, tú y yo vamos a tener una conversación sobre lo que le hiciste a mis hijos. ¿Lo entiendes? Patricia asintió frenéticamente. Sí. Cualquier cosa. Gracias. Muchas gracias. El doctor Thompson no respondió.
Besó a sus dos hijas una vez más y susurró: «Las amo». Y volvió a subirse a su camioneta. Mientras se alejaba, Patricia permaneció de rodillas en medio de la calle, viendo cómo las luces traseras desaparecían. Ella acababa de presenciar una gracia que no merecía. Misericordia que no se había ganado. Una segunda oportunidad que no tenía derecho a recibir. Y por primera vez en su vida, Patricia Rice entendió lo que significaba estar verdaderamente y terriblemente equivocado. Ahora, déjame preguntarte esto y realmente quiero que me respondas honestamente en los comentarios. ¿Podría usted haber hecho lo que acaba de hacer el Dr. Thompson? ¿Podrías haber ayudado a alguien que lastimó a tus hijos? Comparte tus pensamientos a continuación. La camioneta negra desapareció por la esquina, a toda velocidad hacia el hospital donde la vida de un niño de 10 años pendía de un hilo. Y en Riverside Meadows, todo había cambiado para siempre. La camioneta del Dr. Thompson entró rugiendo al estacionamiento del hospital a las 5:15 de la tarde. Corrió a través de la entrada de emergencia, su mente pasando de madre devastada a cirujana concentrada en cuestión de segundos. Para esto fue entrenado. Esta era ella quien era. Marcus Ricks ya estaba en la mesa de operaciones cuando ella llegó, su pequeño cuerpo preparado y envuelto, los monitores sonando urgentemente a su alrededor. El equipo quirúrgico levantó la vista con visible alivio cuando ella entró. «Estado», dijo, mientras realizaba la operación con rápida eficiencia. «Varón de 10 años, cardiopatía congénita, deterioro severo. Es crítico, Dr. Thompson. Tenemos quizás una hora antes de perderlo». El Dr. Thompson miró a través de la ventana de observación al pequeño niño que yacía allí, inconsciente y vulnerable. El hijo de Patricia, el hijo de la mujer que había aterrorizado a sus hijas hace apenas una hora. Cada parte de ella quería alejarse. Todo el instinto maternal gritaba que esta mujer no merecía su ayuda. Pero entonces vio su cara. Solo un niño inocente que amaba a su madre, con sus defectos, un niño que merecía vivir. «Salvemos su vida», dijo, abriéndose paso a través de las puertas. Durante las siguientes 6 horas, la doctora Valerie Thompson realizó lo que su equipo más tarde llamaría una de las cirugías más notables que jamás habían presenciado. Sus manos estaban firmes. Su concentración era absoluta. Ella dejó de lado cada sentimiento personal, cada pizca de dolor y de ira, y se convirtió exactamente en lo que había pasado toda su carrera formándose para ser, una sanadora. Hubo un momento, 3 horas después, en que el corazón de Marcus empezó a fallar. Los monitores gritaron. La tensión del equipo aumentó. «Lo estamos perdiendo», gritó alguien. Pero la voz del Dr. Thompson era tranquila y autoritaria. «No, no lo estamos. Aumentar la epinefrina, ajustar el bypass. No lo estamos perdiendo». Y no lo perdieron. Su experiencia, su habilidad, su negativa a rendirse. Todo confluyó en esos momentos críticos. Ella lo salvó. No por quien era su madre, sino a pesar de ello. En la sala de espera de cirugía, Patricia Endriss se desmoronaba. Caminaba de un lado a otro, con la cara enrojecida por el llanto y las manos temblorosas. Habían llegado otros familiares, su madre, su hermana, el padre de Marcus, a pesar de su divorcio. Y Patricia les había contado todo. «Llamé a la policía por sus hijos», le sollozó a su madre. «2 niñas pequeñas. Fui tan cruel con ellos, mamá. Y ahora está ahí dentro salvándole la vida a Marcus». Su madre la miró con decepción y horror. «Patricia, ¿en qué estabas pensando?» «No lo sé», susurró Patricia. «Creí que no pertenecían. Pensé, Dios, pensé cosas terribles y me equivoqué. Tan mal». Su hermana preguntó en voz baja, «¿Por qué está ayudando a Marcus después de lo que hiciste?» Patricia negó con la cabeza, mientras nuevas lágrimas caían. «No lo sé. Ella podría haberse negado. Nadie la habría culpado, pero ella está ahí dentro de todos modos, luchando por su vida». Durante 6 horas,
Patricia permaneció sentada con el peso de sus acciones aplastándola. Casi había matado a su propio hijo por sus prejuicios. Si la doctora Thompson hubiera elegido la venganza en lugar de Grace, Marcus estaría muriendo ahora mismo, y habría sido culpa de Patricia. Finalmente, a las 11:20 de la noche, se abrieron las puertas del quirófano. La doctora Thompson salió, todavía con su uniforme, agotada hasta el cansancio. Se quitó el gorro quirúrgico y Patricia corrió hacia ella. De verdad. Patricia apenas podía articular palabra. El rostro de la doctora Thompson tenía una expresión profesionalmente neutral. La cirugía fue un éxito. Su hijo se recuperará por completo. Patricia se desplomó de rodillas allí mismo en el pasillo, sollozando de un alivio tan intenso que le estremeció todo el cuerpo. Gracias. Oh, Dios. Gracias. La doctora Thompson se giró para irse, dirigiéndose hacia la salida. Doctora Thompson, espere, por favor. La doctora Thompson se detuvo, pero no se giró. A Patricia se le quebró la voz. No merezco tu perdón. Lo que les hice a tus hijas no tiene excusa. No hay justificación. Me equivoqué. Totalmente, terriblemente. La doctora Thompson finalmente se giró para mirarla y sus ojos reflejaban agotamiento y algo que Patricia no supo identificar. No, dijo la doctora Thompson en voz baja. No hay excusa. ¿Entonces por qué?, preguntó Patricia desesperada. Salvaste a mi hijo después de lo que hice. ¿Por qué? La doctora Thompson guardó silencio un largo rato. Cuando habló, su voz era firme, pero esperaba con emoción. Porque alguien tiene que romper el ciclo. Porque el odio y el prejuicio terminan cuando elegimos la gracia sobre la venganza. Hizo una pausa, sus ojos se encontraron directamente con los de Patricia. Pero la gracia no significa que lo que hiciste estuvo bien. Significa que no dejaré que tu odio me defina. No me amargaré como tú. No dejaré que tu veneno infecte mi alma. Patricia asintió, con lágrimas corriendo por su rostro. Entiendo. La doctora Thompson se marchó sin decir una palabra más, dejando a Patricia arrodillada en ese pasillo del hospital cambiada para siempre. Las semanas siguientes fueron un viaje de auténtica transformación para Patricia Endriss. Marcus se recuperó maravillosamente. Su joven cuerpo sanaba con la resiliencia de la infancia. Pero cuando fue lo suficientemente fuerte como para comprender, Patricia se lo contó todo. Le contó sobre las dos niñas, sobre lo que había dicho, sobre lo equivocada que estaba. Marcus miró a su madre con confusión y decepción. Mamá, ¿por qué hiciste eso? Solo eran niños como yo. Lo sé, cariño. Lo sé. Y voy a pasar el resto de mi vida asegurándome de no volver a cometer ese error. Patricia se inscribió en talleres antirracistas. Asistió a seminarios de capacitación sobre diversidad. Fue voluntaria en centros juveniles en barrios diversos, trabajando con niños que se parecían a Maya y Mía, aprendiendo a verlos como las almas hermosas e inocentes que eran. En una reunión vecinal 2 meses después, Patricia se puso de pie frente a todos y compartió públicamente su historia. Casi le quito la vida a mi hijo por mis prejuicios, dijo con voz temblorosa pero decidida. Vi a 2 niños negros y supuse lo peor. Llamé a la policía por unas niñas inocentes de 8 años porque no podía ver más allá del color de su piel. Y la madre la traumatizó. Ella salvó a mi hijo de todos modos. Ella me mostró una gracia que no merecía. Algunos vecinos se movieron incómodos. Otros se escucharon con renovada conciencia. La historia se extendió por Riverside Meadows como un reguero de pólvora, forzando conversaciones que deberían haber ocurrido hace años. 2 meses después de la cirugía, Patricia estaba en el porche del Dr. Thompson, con las manos temblando mientras sostenía un paquete. Tocó el timbre, casi esperando que la puerta se cerrara de golpe en su cara. La doctora Thompson respondió con expresión cautelosa. Sé que no quieres verme, dijo Patricia rápidamente.
Pero Marcus hizo algo para Maya y Mia. Quería que lo tuvieran. Ella le extendió el paquete. El doctor Thompson lo tomó lentamente y lo abrió. Dentro había dibujos. Dibujos infantiles hechos con crayones y marcadores, corazones y arcoíris, flores y caras sonrientes, y con una cuidadosa letra infantil. Gracias por salvarme la vida. Tu mamá es una heroína. Con cariño, Marcus. La expresión del doctor Thompson se suavizó ligeramente. La voz de Patricia se quebró. Él sabe lo que hice. Le conté todo. Él se avergüenza de mí, pero quería agradecerle a sus hijas por tener una mamá mejor que yo. El doctor Thompson miró los dibujos durante un largo momento y luego volvió a mirar a Patricia. Ella no sonrió, pero asintió. Les daré esto. Fue un pequeño gesto, pero algo fue algo. Dentro de la casa, Maya y Mia miraban con asombro los dibujos de Marcus. Sus dibujos son bonitos, dijo Mia suavemente. Mia miró a su madre. ¿Podemos hacerle un poco también? La doctora Thompson estudió los rostros de sus hijas. Habían pasado por un trauma ese día. Sí, pero también estaban aprendiendo algo profundo sobre el perdón, sobre la gracia, sobre no dejar que el odio te consuma. Sí, ella dijo, también puedes hacerle un poco. Durante los meses siguientes, algo hermoso comenzó a crecer de las cenizas de ese terrible día. Marcus y los gemelos, a través de interacciones cuidadosas y supervisadas, se hicieron amigos. Eran solo niños, después de todo, inocentes de los errores y prejuicios de sus padres. Patricia no pidió perdón. Ella no lo esperaba en cambio. Trabajó incansablemente para demostrar que su cambio era real, que estaba comprometida a convertirse en la persona que debería haber sido desde siempre. Ella no estaba buscando perdón. Ella estaba tratando de hacerse digna de ello. Si has llegado hasta aquí en esta historia, pulsa el botón de suscripción porque estamos a punto de mostrarte cómo termina todo esto. Y es más hermoso de lo que puedas imaginar. 6 meses después de ese terrible día de octubre, Riverside Meadows celebró su fiesta vecinal anual. El callejón sin salida estaba lleno de familias, niños corriendo y riendo, música sonando y mesas cargadas de comida de docenas de culturas y orígenes diferentes. Y allí, en medio de todo, estaban Marcus, Maya y Mia jugando juntos. 3 niños que se habían unido por la tragedia, pero que encontraron una amistad genuina al otro lado de ella. Patricia observaba desde lejos, con una sonrisa tranquila en su rostro. Había aprendido a dejar de lado su necesidad basada en el miedo de controlarlo todo, de rondar, de juzgar. Ella había aprendido a confiar. Ella había aprendido a ver. El doctor Thompson estuvo conversando con otros vecinos y finalmente comenzó a sentirse como una verdadera parte de esta comunidad. Patricia se acercó lentamente, vacilante. El doctor Thompson. El doctor Thompson se giró. Gracias, dijo Patricia simplemente. No solo por Marcus, sino por mostrarme en quien debía convertirme. Thompson la miró durante un largo momento. Luego finalmente, ofreció una leve sonrisa. Todos seguimos volviéndonos cotidianos. No fue un perdón completo. Las heridas aún estaban cicatrizando, pero era el comienzo de algo. Comprensión tal vez o tal vez solo el reconocimiento de que las personas pueden cambiar, que la redención es posible, que la gracia puede transformar incluso los corazones más duros. Cuando el sol se puso sobre Riverside Meadows, la cámara se alejó para mostrar todo el vecindario. Niños de todos los orígenes jugando juntos, familias compartiendo comida e historias, una comunidad que se había visto obligada a enfrentar sus prejuicios y había elegido crecer. La voz del doctor Thompson se escuchó en la escena una última vez. No perdoné a Patricia ese día por ella. Lo hice por el mío. Llevar odio habría envenenado mi alma como envenenó la de ella. Mis hijas aprendieron que la gente puede ser cruel. Pero también aprendieron que no tenemos por qué ser crueles a cambio. La justicia y la gracia pueden coexistir. La rendición de cuentas y la redención pueden ir de la mano. Si te gustó esta historia,
Dale me gusta, suscríbete y compártela con otros para que también puedan aprender.